¿Sabías que Ezequiel tuvo que hablar palabras muy duras al pueblo, pero también fue llamado el profeta de la esperanza y de la restauración? Continuamos en nuestro día 248 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a entender mejor cada día tu palabra, pero sobre todo transfórmanos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Ezequiel 32. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: Al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y te saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto hay en ella. Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año duodécimo, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los circuncisos. Entre los muertos a espada caerán, a la espada es entregado. Traedlo a él y a sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Ahí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror de la tierra de los vivientes. Ahí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro.
En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Ahí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los circuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y con sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los circuncisos y yacerás con los muertos a espada. Ahí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Ahí los príncipes del norte, todos ellos, y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los circuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.
no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, según hizo el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de la casa, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comeréis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, y las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de las tierras las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Para reflexionar. Hoy seguimos viendo las profecías contra Egipto y Faraón. Sin embargo, también veremos que aparte de predicar al pueblo, Dios asignó a Ezequiel el cargo de centinela. Él debía llevar el mensaje de advertencia a estas naciones. Veamos algunos conceptos a resaltar de la lectura de hoy. Número uno, el ser humano, las estrellas, la naturaleza, toda la creación está bajo el control soberano de Dios. Él es rey sobre todo. Esto lo vemos una y otra vez en las escrituras. Sobre Egipto vemos que Dios dice que borrará la existencia de ellos. El que les dio aliento de vida puede quitarlo. Lo podemos ver en Job 12, 9 y 10. Dios anunció que oscurecería las estrellas, taparía el sol con una nube y la luna no daría luz, traería tinieblas. Él enturbia
o aquieta las aguas, destruye la tierra. Él es Dios y tiene poder sobre toda la creación. Es el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Jeremías 31:35. Dios es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. Él es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan, el que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Es el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. Job 9:5-9. Segundo, Dios edifica y Dios derriba. Si estas naciones habían prosperado, era porque Dios lo había permitido. Sin embargo, cuando que se exaltaron, cuando se sintieron indestructibles, invencibles e infundieron terror a otras, por lo tanto Dios las juzgó. No solo las derribó, sino que las mandó al fondo del Seol. El hacer caer todo lo que se exalta, todo lo que se niega o se olvida de la existencia de Dios. Engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. Job 12:23. Número 3. Dios no se complace con la muerte de los perversos. El anhelo de Dios es que todas las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. Por eso enviaba profetas para advertir al pueblo de su destino si no se arrepentían. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios desea escoger y santificar un pueblo para sí, en medio del cual Él pueda morar. El problema es que muchos lo rechazan y los que dicen seguirlo no viven vidas santas. Dice la Biblia que nadie busca de Dios. Romanos 3:10-11. Y la ley no es capaz de salvar. Nadie es capaz de cumplir a la perfección. Es necesario que Dios nos dé un nuevo corazón. Los buenos no se salvan por sus buenas obras o por su buena conducta, ni los malos se van al infierno por sus malas obras. Ambos se salvan si se arrepienten de sus pecados y confían en el sacrificio de Cristo. A través de Cristo, la misma esperanza de vida eterna está disponible para los que se enorgullecen de su justicia como para el peor de los pecadores. La justicia perfecta de Dios se cumple en Cristo Jesús. Es su gran amor. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Número 5. Debemos predicar las buenas nuevas del Evangelio. Al igual que Ezequiel, somos centinelas, debemos velar y orar. Efesios 6:18. Pero también somos testigos, testigos de lo que hemos visto y oído. Debemos compartir la buena noticia del Evangelio con las personas que Dios pone en nuestro entorno y orar para que Dios tenga misericordia de ellas y les abra los ojos a la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Nos toca dar el mensaje de alerta del destino que les espera a los que persisten en ser enemigos de Dios y el costo de no reconciliarse con Él. La salvación es del Señor, no nuestra responsabilidad, es testificar y compartir el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Mientras lo hacemos, seremos para ellos aroma de vida o aroma de muerte. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros se manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida.
Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Segunda de Corintios 2, 14, 16. Número 6. No seamos oidores olvidadizos. El pueblo se gozaba escuchando a Ezequiel. Encontraban sus palabras lindas, como una hermosa voz o el sentido de un buen instrumento, pero luego se negaban a hacer lo que Ezequiel les decía. Sin embargo, su presencia y su mensaje servirá de testimonio contra ellos. ¿No nos ocurre lo mismo hoy? Decimos, qué lindo mensaje o qué poderoso mensaje, pero seguimos nuestra vida como si nada algunas veces. No tomamos la palabra en serio. Es como si estuviéramos inoculados contra el mensaje que nos puede hacer libres. Debemos evaluar nuestros corazones continuamente y hacer lo que nos recomienda Santiago. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago 1, 22, 24. Los falsos pastores y el buen pastor. Número 7. Dios acusa a los pastores de Israel de buscar satisfacerse a sí mismos en lugar de preocuparse por el bienestar del pueblo. Usaban su posición para ganancias personales. Esto había conducido a la apostasía y dispersión del pueblo. Hoy en día, estos falsos pastores existen. Es triste ver que el llamado pastoral se ha profesionalizado, se ha convertido en una posición ejecutiva en lugar de un llamado divino. Tristemente, muchos están en la obra por los beneficios que pueden obtener de las ovejas. Dios mismo prometió rescatar a su pueblo de los falsos pastores. Él prometió reunirlos y cuidarlos personalmente. Cristo es ese gran pastor. Hebreos 13, 20, 21. El Mesías que nos ama, nos busca, nos rescata, nos apacienta, nos restaura, nos fortalece, nos guía y nos alimenta. Él ha hecho con nosotros un pacto eterno. Él es nuestra paz y nuestra seguridad. Para meditar, si otros ven cómo vives tu vida, ¿pueden ellos constatar que Dios es el rey de tu vida? Wow. El entender el concepto de que Dios controla toda la creación, ¿cómo te ayuda a confiar los pequeños detalles de tu vida? ¿A quiénes a tu alrededor necesitas alcanzar y advertir? ¿Algún familiar? ¿Compañero de trabajo? Ora y pide sabiduría a Dios y oportunidades para testificar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida y compartirles en el Evangelio. ¿Eres obediente a la palabra? Recuerda, amamos a Cristo verdaderamente si obedecemos sus mandamientos. Juan 14:15. ¿Conoces al gran pastor? Tienes una íntima comunión con Él a través de su palabra. Lee Hechos 20, 13 y 38 y observa un ejemplo de un pastor fiel. Si tienes pastores fieles, da gracias a Dios por ellos y obedece el mandato de Hebreo 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ezequiel 33, 11 dice: Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 249. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.